Hola, soy Dana de Soto y les presentaré una de las formas para realizar el ejercicio 12, que dice, sea ABCD un paralelogramo, entonces cualquier semirrecta con origen en A, que corta ABC en M y ADC en N, se cumple que la medida del segmento BM por la medida del segmento DN es constante. Nuestra hipótesis es que ABCD es un paralelogramo y tenemos que existe una semirrecta cualquiera con origen en A que corta ABC en M y ADC en N. Y lo que debemos probar es que la medida del segmento BM por la medida del segmento DN es constante. Vamos a probar el caso en que M se encuentra entre C y B y que N se encuentra en la prolongación de segmento DC, ya que el otro caso es análogo. Entonces, se tiene que DC es paralelo con AB por hipótesis. Así, DN también es paralelo con AB. Entonces, por teorema de los ángulos alternos internos, se tiene que el ángulo MAB es congruente con el ángulo MNC. Luego, por ser ángulos opuestos por el vértice, se tiene que el ángulo AMB es congruente con el ángulo NMC. Así, por criterio ángulo-ángulo de semejanza, se tiene que el triángulo AMB es semejante con el triángulo NMC. Ahora, observando el triángulo NAD y el triángulo NMC, se tiene por teorema fundamental de la semejanza que estos dos son semejantes. Luego, por transitividad, se tiene que el triángulo NAD es semejante con el triángulo AMD. Pues de antes teníamos que el triángulo NMC era semejante al triángulo NAD y también era semejante al triángulo AMB. Luego, por definición de triángulos semejantes, se tiene que la medida del segmento AD es a la medida del segmento MB, como la medida del segmento DN es a la medida del segmento BA. Luego, multiplicando cruzado, se obtiene la siguiente igualdad, donde el producto entre la medida del segmento AD y la medida del segmento BA es igual al producto entre la medida del segmento DN y la medida del segmento MB. Así se concluye la tesis, ya que la medida del segmento DN por la medida del segmento MB es igual a una constante, que sería el producto de la medida de los lados del paralelogramo. Mi nombre es Mónica Providal y voy a presentar otra manera de demostrar este problema. Tenemos aquí el paralelogramo ABCD y en rojo trazamos la semirrecta con origen en A hasta el punto N, que se encuentra en la prolongación del segmento DC. Lo primero que hicimos fue trazar la distancia entre el punto M con la recta que pasa por AB, tal que MH va a ser perpendicular a AF. ¿Qué significa que sean perpendicular? Que forman un ángulo recto. Por lo tanto, se forma el triángulo rectángulo VHM, rectángulo en H. Y definimos el ángulo MVH como alfa. Entonces, ahora usando trigonometría y por definición del seno y coseno del ángulo MVH, definimos lo siguiente. BM corresponde a la hipotenusa y su valor lo denominamos como P. BH y MH son los catetos. La medida de BH va a ser igual a P por coseno de alfa y la medida de MH va a ser igual a P por seno de alfa.
Por propiedad del paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. Entonces, definimos la medida del segmento AB como B y la medida del segmento AD como A. Ahora observamos el triángulo AMH, rectángulo en H, y definimos el ángulo MAH como beta. Entonces, al calcular la tangente del ángulo beta, eso va a ser igual al cateto opuesto, que mide P por seno de alfa, dividido por el cateto adyacente, que va a ser igual a la medida del segmento AB, que es B, más la medida del segmento BH, que es P por coseno de alfa. Por otra parte, por el argumento que nombramos anteriormente, trazamos la distancia entre el punto C al segmento AF, tal que CG va a ser perpendicular a AF, formando así el triángulo rectángulo BGC, rectángulo en G. Y usando trigonometría del ángulo CBG, que también es alfa, definimos lo siguiente. La hipotenusa va a ser la medida del segmento BC, que es igual a A, BG y CG serán los catetos, y la medida del segmento BG va a ser igual a A por coseno de alfa, y la medida de CG será igual a A por seno de alfa. Ahora, nuevamente por argumentación anterior, trazamos la distancia entre el punto N al segmento AF, tal que NF será perpendicular a AF, formando así el paralelogramo GFNC. Sabemos que es un paralelogramo, ya que DN es paralelo al segmento AF y el ángulo CGB es congruente al ángulo NFG, porque ambos son rectos, y por corolario, si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces son paralelas entre sí. Y por propiedad de los paralelogramos, la medida del segmento CG va a ser igual a la medida del segmento NF, y eso va a ser igual a A por seno de alfa. Ahora, observando el triángulo NAF, rectángulo en F, y calculando la tangente del ángulo NAF, que es igual a beta, tenemos que será igual a el cateto opuesto, que mide A por seno de alfa, dividido por el cateto adyacente, que va a ser igual a la suma del segmento AB, que es B, más la suma de la medida del segmento BG, que es A por coseno de alfa, más la medida del segmento GF, que es igual a Z. Entonces, recordemos que anteriormente habíamos definido el valor de la tangente de beta de esta manera en base al triángulo MAH, y ahora definimos el valor de la tangente de beta de esta otra manera en base al triángulo NAF. Entonces, por transitividad, ambos valores deben ser iguales, cumpliendo así esta igualdad. Y ahora, realizando un despeje algebraico para encontrar el valor de P, tenemos finalmente que P equivale a A por B dividido en B más Z, donde P equivale a la medida del segmento BM. Queremos calcular entonces la medida del segmento BM por la medida del segmento DN, y eso será igual a K. Entonces, reemplazando los valores, K va a ser igual a medida del segmento BM, que era igual a A por B dividido B más Z, por la medida del segmento DN, que va a ser igual a la suma de la medida del segmento DC, que es igual a B, más la medida del segmento CN, que era igual a Z. Por lo tanto, el valor de K va a ser igual a A por B. Esto significa que se demuestra la tesis, ya que siempre esto va a ser un valor constante, ya que recordemos que A es igual a la medida del segmento AD, o sea, a este lado del paralelogramo, por B, que es la medida del segmento AB, o sea, que corresponde a este lado del paralelogramo. Y así se concluye la demostración.